Vamos a entonar unas hermosas alabanzas a nuestro Dios. Le invito a que sea libre, que le cantemos con todo nuestro corazón. Amén. Nos puede apoyar con sus palmas. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Amén. Nos estamos gozando. Amén. Es bueno alabar su nombre. Amén.
con nosotros en esta hora. Que es bueno alabar su nombre. Dígalo. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. ¿Por qué? Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabar, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabar, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. ¿Por qué? Porque grande eres tú, grande son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Amén. Dele ese fuerte aplauso a nuestro Dios y a su hermosa presencia. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos unos momentos? Su presencia está en este lugar. Su presencia quiere abrazarnos, quiere llenarnos el día de hoy. Es hora de hablar con Dios y decirle: Señor, aquí estoy dispuesto para que tú hagas conmigo lo que tú quieres hacer. Si es necesario corregir, corrígeme, Señor. He venido con ese propósito: corregir mis pasos. Si algo no te está agradando, Señor, sé que el día de hoy tú vas a hacer algo en mí, Padre Santo. Dejemos que el día de hoy nuestro Dios nos hable. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, oh ven, es descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Dígale: yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra.
labios unos momentos y agradézcale a Dios lo bueno que Él ha sido con nosotros, lo bondadoso que Él ha sido con nosotros. Sabemos en esta hora que no hay imposible para Él, que no importa cuál sea el problema, cuál sea el muro, cuál sea el detalle que tengamos, no hay nada imposible para nuestro Dios. En esta hora lo podemos cantar. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dígale una vez más: Jesucristo, Jesucristo, reinas con poder.
Señor, te damos gracias por permitirnos este día maravilloso estar aquí. Comenzamos una de las estaciones más hermosas del año, que es precisamente la primavera. Nos reunimos, Señor, como tenemos por costumbre, el primer día de la semana para recordar todo ese hermoso sacrificio, todo ese hermoso cuadro del amor que mostraste hacia nosotros al soportar todo para cumplir el plan de tu Dios, el plan de tu Padre, el plan de la redención humana. Gracias, Señor, por soportar todo, por aguantar todo, por redimirnos, por rescatarnos y mostrarnos un camino hacia la eternidad con más claridad, con más seguridad. Gracias, Señor. Solo tú eres digno de recibir la honra, la gloria, la alabanza. Señor Jesús, te adoramos, te glorificamos. Al no tener con qué pagarte, al no encontrar una manera de poder mostrarte nuestra gratitud, entonamos estas bellas alabanzas, Señor, reconociendo que solo tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, y en ti está fincada nuestra esperanza hacia una vida eterna. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos cada momento de nuestra vida. Padre, te adoramos y te bendecimos, porque tú eres el único Dios verdadero. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias damos a Dios por estar aquí, por estar entrando en este ambiente de una nueva etapa que es la primavera. Alégrense y gócense, amén. Quiero llevarles a una reflexión considerando a uno de los personajes más polémicos en la historia de la humanidad, y es precisamente sobre Judas. Vamos a hablar de Judas Iscariote. ¿Quién era realmente? A veces nosotros tenemos conceptos equivocados de la gente, hermanos, porque no los hemos investigado, no nos hemos adentrado bien en esto de estos personajes, y a veces hablamos mal de la gente y eso nos traerá consecuencias muy lamentables, como el decir, fíjate, y tan cerca que lo tuvimos y nunca tuve la atención de conocerle. Y a veces por esa química que a veces generamos nosotros, y tan mal que me caía y tan bueno que era, tan mal que me caía y tan buena que era, pero no tuve la dinámica de poder tener un acercamiento para conocerle. Y Judas, yo creo que a todos nos cae mal por lo que hizo, pero realmente hay un trasfondo muy interesante que yo quisiera llevarlos a reflexionar. Y quiero llevarles a una reflexión sobre este personaje interesante. La vez pasada hablamos de quién. Yo pensé que me iban a gritar así de fuerte, hermanos. ¿De quién hablé? Allá se oye una voz asegurando que ¿de quién hablé? De Pedro. No, pero no se enojen, hermanas, tampoco. ¿Por qué se enojan? Estamos tratando de hacer una dinámica para que usted se goce del famoso Pedro. Ese Pedro era terrible, hermano. No crean que es así como ustedes le han contado los teólogos, que lo han querido meter en un cuadro y en un formato distinto. Era terrible. Tenía un carácter espantoso, igual que su hermano Juanito, que le conocemos como el apóstol del amor. Ese hombre era terrible. Juanito era terrible, tenía un carácter espantoso, pero Dios fue transformando su manera de ser, su manera de pensar y su manera de accionar. Así es de que no se desanime usted que tiene un carácter espantoso y terrible, como algunos que estoy viendo.
no se desanimen. Dios es paciente y Dios nos va a ir poco a poco transformando. Fíjese, hablamos de Pedro que hasta palabras, ¿cómo se dice? Palabras malsonantes dijo para parecerse igual a los que estaban ahí. ¿Y dónde quedamos nosotros? Vamos a una cita, por favor, en Evangelio de San Mateo, capítulo 27. Y vamos a leer varios pasajes que nos van a dar una orientación sobre esto que quiero yo compartirles, sobre Judas Iscariote. ¿Ya lo tiene? Capítulo 27 de San Mateo, verso 4. O vamos a ver el verso 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Ahí le dejamos. Pueden ocupar sus lugares, por favor. Vamos a hablar, hermanos, sobre las consecuencias de traicionar a un amigo. Así le vamos a enfocar el tema para no salirnos del formato. Las consecuencias de traicionar a un amigo. Las consecuencias de fallarle a alguien, precisamente como Jesús. Cuando uno analiza esta historia de este personaje, surgen inmediatamente algunas preguntas, hermanos, que uno tendría que formularse sobre este personaje llamado Judas. Y cuando uno lo analiza, es cuando uno encuentra algunas respuestas interesantes. Pero Judas es uno de los personajes más controvertidos de la historia de la humanidad. Dentro de la historia de la iglesia han existido personajes muy importantes, hermanos, que tienen un espíritu muy analítico sobre tanto los personajes como las escenas que nosotros contemplamos en la Biblia, y que algunas veces le hemos llamado fotografías, como esta fotografía que encontramos aquí de Judas. Y cuando vamos, como lo hicieron los grandes pintores de la historia de la obra de arte, como Diego Rivera, como otros tantos, Picasso, y que han tratado de plasmar a través de la fotografía, a través de su arte, las escenas como estas de Judas. Todas estas fotografías o estas escenas hablan muy bien sobre lo que ellos piensan, lo que ellos dicen. Pero la Biblia es muy clara cuando nosotros lo analizamos, sobre todo cuando nos enfocamos en la búsqueda de encontrar algunas respuestas sobre este discípulo. Y que es precisamente uno de los más conocidos en la historia del cristianismo. Uno se pregunta, ¿por qué se perdió Judas? Si fue uno de los escogidos, fue uno de los más
cercanos colaboradores del maestro. Porque Jesús tuvo 500 seguidores, pero solo tuvo 12 a los que él llamó discípulos. Los llamó aparte y tenía un acercamiento muy íntimo con ellos. Abrió su corazón y a esos 12 es a los que llamó amigos. Ya no les llamaré más mis siervos, sino mis amigos, a esos 12. A veces nosotros, como dije hace un momento, en el pensamiento de algunos grandes personajes de la vida de la iglesia que tienen un pensamiento positivista, han desvirtuado la verdad, han exagerado en la verdad. O aquellos que tienen un espíritu negativista, el pensamiento contrario, crítico, ellos han, hermanos, encerrado en círculos muy pequeños la verdad. Por eso el Señor, encarecidamente dirigiéndose a nosotros, nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sabe que usted y yo tenemos muchos candados religiosos, hermano? Y el fanatismo es uno de los más grandes problemas de la humanidad. El fanatismo es muy peligroso cuando nosotros llegamos a creer que lo que yo creo es el único camino verdadero. Eso no es correcto. No, cuando yo tengo la revelación correcta de que Jesús es el único camino hacia Dios, yo jamás voy a equivocarme. Voy a cometer errores, voy a desviarme muchas veces, pero el amor de Dios es tan poderoso que nos volverá nuevamente hacia Él. Pero sí vamos a encontrar la respuesta en esta sencilla reflexión sobre el por qué Judas se perdió. ¿Por qué Judas no logró ser rescatado? Cuando nosotros analizamos los evangelios, encontramos en cada uno de ellos, hermanos, esta historia que es una historia también muy triste sobre Judas Iscariote. Por eso los que estudian con mucho detalle todo esto de los términos dicen que el evangelio o los 4 libros que nosotros conocemos como evangelios no deberían llamarse evangelios, porque evangelio significa buenas nuevas. Y aquí se anotan cosas tan tristes, tan lamentables como estas: la traición de Judas, la negación de Pedro, el abandono de los 12. ¿Sabía usted que estaremos hablando en Semana Santa sobre este cuadro de que solo las mujeres estaban cerca de Jesús? María, la madre de Jesús, María Magdalena, a la que Dios había rescatado y la había restaurado y la había rescatado de ese mundo, de ese infierno de tener 7 demonios, y Ruth, la hermana menor de Jesús, que nació con una enfermedad y que fue sanada en aquel momento cuando en Jericó el Señor Jesús sanó también a aquel hombre llamado Bartimeo, que fue una sanidad de cerca de 680 personas que recibieron sanidad. Pero solo las mujeres, los hombres que nos creemos muy fuertes y muy osados, fueron los primeros que corrieron a esconderse, porque no solamente había riesgo en el personaje llamado Jesús, por quien se dieron 30 piezas de plata, era una fortuna inmensa, y Judas la aprovechó. Sin embargo, encontramos cosas muy interesantes. Judas era un joven de una región cerca de Judá llamada Cairot, y que quedó asombrado y que quedó impactado, hermanos, emocionado por las enseñanzas de Jesús, de tal manera, hermanos, que Judas aceptó la invitación de seguirle.
de seguirle. Cuando estudiamos más detenidamente a este personaje Judas, descubrimos cuál fue la razón por la cual él se atrevió a hacer esto. No estoy, hermanos, justificando a Judas. Lo que quiero es que vayamos acerca de por qué se perdió Judas. No se trata del hecho de haber cometido un error. Acuérdense que Pedro también cometió errores. Pedro también cometió errores. Nosotros cometemos errores. Pero a veces el problema está en que nosotros dimensionamos los errores, dimensionamos nuestros fracasos de tal manera que nos quedamos encerrados en ello. O a veces, hermanos, dimensionamos nuestro pasado de tal manera que podemos quedarnos esclavizados en ese pasado. Y nos olvidamos de los consejos apostólicos, de los consejos de estos grandes hombres de Dios que nos dicen: ciertamente, olvidando lo que queda atrás, yo prosigo adelante. Pero hay quienes no han superado su pasado y olvidan el poderoso mensaje de Jesús, el poderoso mensaje del evangelio que dice que la sangre de Jesucristo, ¿qué? Nos limpia, ¿de qué? De todo pecado. Es más, acuérdense lo que es el mensaje de Jesús. Dios no quiere que nadie es nadie. Dios no hace acepción de personas, nadie es nadie. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos, ahí está la llave. Esa es la llave para entrar en las grandes promesas de Dios, sino que todos procedan al arrepentimiento. Judas, hermano, quedó emocionado, quedó impactado por la enseñanza de Jesús. Y lo que realmente es extraño es que este joven, hermanos, llamado Judas, o que se llamaba Judas y que le apodaban el Iscariote, de eso hablaremos en Semana Santa, no se lo pierda. Rápidamente este joven Judas se hizo parte del grupo íntimo de Jesús. Uno se pregunta, ¿cómo pudo entrar Judas tan rápidamente a la intimidad de Jesús, a ese cuadro que estaba bloqueado? Porque si usted lee bien los evangelios, dice que él llamó a los que él quiso. O sea, no hubo un perfil, no hubo una evaluación como lo hace ahora la Secretaría de Programación y Presupuesto, que dice: estos son los que pueden ser jefes administrativos, estos pueden ser jefes de área, estos pueden ser jefes de departamento, aunque tengan la misma capacidad. No, Jesús llamó a los que él quiso. ¿Sabe por qué? Porque él conoce los corazones. Por eso en la plática que tuvimos la vez pasada, el anterior mensaje, es que Pedro inmediatamente cuando el Señor lo vio, le dijo: sígueme y yo te voy a hacer pescador de hombres. Pero ya no te llamarás Simón, que significa endeble, frágil, que no significan. A veces nosotros cometemos el error de ponerle a nuestros hijos nombres extraños que no significan nada. Y le dice el Señor: te llamarás Pedro de ahora en adelante, porque tu corazón me dice que tú eres una roca firme y que tú eres interesante en mi reino. Pero la fragilidad de Pedro lo acompañó el resto de su vida, hasta que finalmente pudo dimensionar el poder y el amor de Dios en su vida. Y lo vemos en el desenlace final, totalmente ajeno al desenlace que tiene Judas, como ya lo hemos leído. Pero lo asombroso es que este joven Judas, que era muy joven, tendría acaso unos 24 años cuando Judas se internó a formar parte del grupo íntimo de Jesús. Pero hermanos, hay algo todavía más. Hasta ocupó un lugar prominente entre ellos.
Pues la mayoría de estos 12 discípulos eran galileos. Solo Judas era de Judá. Los 11 eran de Galilea y los alrededores. Solo Judas, extrañamente, se injertó al grupo y llegó a ocupar el cargo de administrador general de finanzas de los discípulos. No era el tesorero, hermanos, era el administrador de finanzas del grupo. Ya les dije que cerca de Jesús andaban siempre 500 que le seguían. Entre eso andaban las 12 evangelistas, que eran llamadas mujeres que seguían a Jesús muy de cerca y le servían con sus bienes. Gente muy rica que creía y que quedó emocionada ante el ministerio de Jesús. Traían sus bienes, la venta de sus haciendas, de sus casas, de lo que ellos habían acumulado, y lo entregaban a los pies del maestro. Y Judas era el administrador general de todas las finanzas del grupo. Es decir, amados hermanos, que Judas era un hombre que inspiraba confianza. Era un hombre bueno, así como ustedes, pero escondía cosas raras, así como otros. Cosas raras y extrañas. Porque realmente el jefe del grupo, el que llevaba toda la logística del ministerio de Jesús, era Andrés. No era Pedro, era Andrés el que llevaba toda la logística. Era el hombre pensante del grupo, Andrés. Y aunque no había un acercamiento entre Andrés y Judas, sin embargo, había un respeto hacia el amigo de los amigos, que era Jesús, para aceptar lo que él decidía. ¿Cómo a veces nosotros batallamos con esto, hermanos? Porque como que lo que no nos gusta nos molesta y nos incomoda, y cuando nos incomoda, mejor decidimos separarnos. Y eso es el más grande, terrible, el más terrible error que cometemos. Porque a pesar de las grandes diferencias que podamos tener, debemos mantenernos unidos en lo esencial y respetuosos en nuestras diferencias. No, es que ya no me siento a gusto aquí, porque ahí está alguien que... ¿Y entonces de qué se trata? Entonces, ¿dónde vamos a estar en el cielo? En un planeta distinto. Los que me caen bien, les voy a decir al Señor: Señor, apártame solo los que me caen bien para que estén en el planeta conmigo, y los otros que se vayan al infierno. Yo, Señor. Por eso el Señor fue dándonos lecciones interesantes en cada proceso, para ir aprendiendo a convivir a pesar de nuestras diferencias, grandes o pequeñas, a pesar de nuestros errores. Acuérdense que el apóstol Juan, como siempre nos han enseñado, y así lo creo yo también, y Juan el apóstol, no se caían, no se llevaban bien. Llegó un momento en que Pedro no se aguantó y le dijo a Jesús: ¿y este? Si hubiera sido como usted, le diría: este tiene su nombre. Pero Juanito sabía que el que estaba enfrente era el que traía la espada, que les digo, era una espada de arma de último modelo, y que Pedro estaba ansioso en estrenarla. Pero eso se mantuvo callado, y Jesús le dice: mira, si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Va, se encontró con uno de su mismo rango y lo ubicó. A veces lo que a nosotros nos falta es alguien que nos ubique. Yo siempre he dicho que en mi pastorado, que ya voy para más de 30 años, yo nunca he tenido miembros problemáticos, hermano, jamás. Yo no he tenido miembros problemáticos, yo he tenido miembros con problemas de ubicación, y hay que ubicarlos. Con problemas de carácter, y hay que ayudarles. Con problemas de formación, y hay que formarlos. Con problemas de doctrina, y hay que adoctrinarlos. Ese es mi trabajo. El Señor le dice a Pedro: pastorea mis corderos, apacienta mis ovejas. Ese es el trabajo de nosotros.
Acuérdense de Jesús, que nos dejó herramientas interesantes. El trabajo de ser pastor, el trabajo de ser apóstol, el trabajo de ser evangelista, el trabajo de ser maestro, no es fácil. Pero el Señor nos dejó herramientas muy poderosas y que el apóstol Pablo logra acomodarlas en el organigrama de la iglesia. Y dice: a uno les dio el hablar en lenguas, el don de profecía, el don de ciencia, el don de discernimiento, el don de... Y comienza a equiparnos para que nosotros podamos, hermanos, ir afinando nuestro carácter, ir afinando nuestras emociones, ir acomodándonos en el cuerpo de Cristo, porque todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros analizamos este personaje, como les he dicho, él era el administrador general de las finanzas del grupo, pero el jefe que llevaba toda la determinación sobre a dónde iban y a dónde se movían constantemente era Andrés. Durante 27 meses, es decir, 2 años y 3 meses, Andrés lideró este grupo de los 12 y tenía que dar instrucciones. El apóstol Tomás era precisamente el encargado de, ¿cómo se dice, hermanos? Esos que preparan la comida, ¿era el encargado de qué? Era el chef. Era el chef del grupo. Él preparaba la comida. Él era el encargado de eso. Pero como dice el dermatólogo, vamos al grano, ¿no? Judas cometió un gravísimo error. Judas cometió un gravísimo error: traicionar a su maestro, quien le abrió las puertas de su corazón. De tal manera que Judas, desde que fue llamado a formar parte del equipo cercano de Jesús, hermanos, Judas comía con él. Acuérdense que Judas era el que en el mismo plato de Jesús. Hay gente que le molesta cuando alguien le toma algo de su comida y dice: no, pues cómetela tú, ya no quiero. Es muy asqueroso. Le dan náuseas cuando alguien mete su mano y Judas acostumbraba a meter el plato y mojaba el pan con él. Comía con el maestro. Dormían, caminaban muchas horas juntos, pero cometió el error. Tendríamos que pensar, hermanos, en algunos errores que cometió Judas para hacer algo tan horrendo como lo que hemos leído. Que llegó el momento en que él reaccionó. Y créalo, hermano, reaccionó a tiempo. Pero el problema de Judas es que no se encaminó de la manera correcta. Porque él reconoció: he pecado entregando sangre inocente, les dijo. Y aquellos a los que él creía amigos se burlaron de él y le dijeron: ¿y a nosotros qué? Ese es tu problema. Nosotros ya logramos lo que queríamos y tú nos ayudaste porque tú estabas cerca de él. Judas cometió varios errores, hermanos, y que a veces nosotros, sin darnos cuenta, podemos caer, y las consecuencias de traicionar a un amigo es terrible. Es terrible. Vayamos poco a poco en algunas citas que quiero llevarlos para que usted garantice lo que está escuchando y compruebe también con la Biblia. Vaya conmigo a San Lucas capítulo 22, si son tan amables, hermanos. San Lucas capítulo 22, verso 3. Capítulo 22 de San Lucas, leamos desde el verso 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban a Jesús la manera de cómo matarle, porque temían al pueblo, porque el pueblo estaba con Jesús. Pero mire lo que dice el verso 3, léalo usted fuerte con sus propios ojos. Y entró Satanás ¿en quién?
el que tenía por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Fíjese nada más. Acuérdense, hermanos, y quiero solo recordarles, hermanitos, que Satanás es muy astuto. Y el momento que menos piensa, él va a aprovechar cualquier debilidad nuestra para apoderarse. Él va a aprovechar cualquier espacio que le demos para acomodarse. Recuerdo aquel libro que tenemos que volver a leer, de aquel gran personaje que escribió un libro muy famoso que se llamó y que causó mucha controversia, y que se llamó Cerdos en la Sala. ¿Se acuerdan? Es un nombre muy fuerte, pero era muy atractivo. Cerdos en la Sala. Cuando comenzaron los televisores a entrar, y que algunos decían que era el cajón del diablo, y que después encontraron muchos argumentos justificantes, y ahora fue cuando el fracaso de los cines, que ya para qué íbamos al cine si ya teníamos donde pasar divertido el día. Y después escribió otro libro que se llama Cerdos en el Púlpito. Y es muy controvertido eso. A lo que quiero llevarles es que a veces ni cuenta nos damos cuando Satanás se apodera de nuestras emociones, de nuestras ambiciones, de nuestros deseos. Se apodera de nosotros, hermanos, y comienza a cambiar nuestros valores y comienza a modificar nuestros principios, de tal manera que a lo que antes llamábamos malo, ahora lo llamamos bueno. Y a lo que antes llamábamos bueno, ahora le llamamos malo. Y el Señor dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hay gente que le encanta la estadística. Ayer nada menos me llegó una estadística de un especialista en las iglesias que no es hermano, pero le encanta estudiar a los hermanos, de cómo reaccionan, cuántos grupos hay, por qué se dividen, porque a algunos les gusta cantar, a otros no les gusta cantar, a algunos les gusta aplaudir y a otros les gusta no aplaudir. Y él comienza a clasificarlos. Y él está haciendo un estudio de cuántos regresarán a los templos después de la pandemia. Y él hace estudios. Para eso utiliza la técnica de los parámetros. Y él llega a la conclusión de que solo regresarán a los templos el 33%. El otro se perdió. Porque Satanás es muy hábil y es muy astuto. Nos acomodamos al sistema, nos acomodamos al momento. Y acuérdense lo que el apóstol Pablo, hermanos, esto no es de ahora, es de siempre. Romanos 12:1. ¿Qué dice Romanos 12:1? Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a vuestro Dios, que es vuestro culto diario. Y luego que dice el verso 2: no os conforméis a este siglo, a este mundo, a este sistema, sino que debemos renovarnos. Debemos irnos no adaptándonos y acomodándonos, sino ir, hermanos, entendiendo los designios de Dios, porque Dios está hablando de muchas maneras. Y Judas, hermanos, es uno de los cuadros, paradigmas que nos hablan la manera en que Satanás se filtra. Era uno de los 12, era uno de los más cercanos, era uno de los que, hermanos, se les tenía mayor confianza. Él vio muchas cosas que nosotros no vimos. Por eso el Señor le dijo a aquel Tomás incrédulo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Él vio cuando Lázaro salió de la tumba después de 4 días de muerto. Ahí estaba y cayó desmayado
Judas, porque decían, esto no es posible si tiene 4 días de muerto. Pero ahí estaba el que dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. María y Marta cayeron desmayadas, no podían creer lo que estaban viendo, hasta que María Magdalena fue la que fue a ayudarle un poco a Lázaro para que empezara a caminar. Estaba atado, pero ahí estaba Judas. Judas estaba entre los 12 cuando vieron cómo aquel Bartimeo, el ciego, recibió la vista inmediatamente. Judas estaba ahí cuando también sanó a aquella mujer que nació jorobada y que el Señor con su palabra volvió a enderezarse. Dijeron, esto no es posible. Todo es posible para el Dios al que yo vengo a representar, dijo Jesús. ¿O habrá algo imposible para nuestro Dios? Judas vio cuando aquel hombre que estaba y que había nacido ciego, Jesús hizo lodo con la saliva, lo puso en los ojos y le dijo, ve y lávate al estanque de Siloé. Fue y regresó viendo y dijo, yo no sé, creo que se llama Jesús el que hizo lodo con la saliva. Más que una obra milagrosa, parecía, hermanos, una obra de brujería lo que Jesús estaba haciendo. Pero todos quedaron callados, porque después de haberse burlado de aquel pobre ciego, Jesús lo exaltó hasta lo máximo, honrándolo con este milagro. Porque los 12 decían, danos una clasecita del pecado generacional. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Cómo nos encanta a nosotros reírlos, mofarnos de la desgracia de los demás? Y Jesús les dijo, miren, no pecó ni este ni sus padres. Este nació así para que el poder de Dios se manifieste en él en este momento. Así es de que, tranquilos, hermanitos, el pecado fue resuelto para nosotros hace 2000 años en la cruz del Calvario. Él llevó todas nuestras enfermedades, llevó todas nuestras dolencias y llevó todo nuestro pecado, de tal manera que los que creemos en Él tenemos nueva vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora vayamos a otro concepto, en otro perfil, en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, verso 27. ¿Cómo lo contempló Juan? ¿Cómo lo anotó Juan? ¿Cuál es el concepto de Juan acerca de Judas? Hermanos, les recuerdo, Judas no encajaba en el grupo, pero Judas fue llamado por Jesús. No le hace que usted no encaje. Si usted recibió el llamado, permanezca, hermanos, manténgase firme. Ya lo tiene. San Juan 13, 27. ¿Quieren leerlo conmigo, por favor? ¿Qué dice ahí su Biblia? Después del bocado, ¿qué dice? Satanás entró en él. Ese es el perfil como lo contempla precisamente Juan. Miren, hermanos, hay muchas reacciones. Yo a veces lo digo a manera de broma. Cuidado cuando ya nos sentimos los Superman de la iglesia, ¿no? Que ya entramos con la nariz respingada y no saludamos a nadie ni hablamos con nadie porque nos creemos los. Cuidado. Nuestras actitudes nos denuncian. Hay gente que el hambre los tumba, pero el orgullo los levanta. No tienen nada, todo lo deben, pero se sienten y hacen así. Cuidado con eso. Si Dios nos ha bendecido, si Dios nos ha dado, si Dios nos ha, qué bueno, a Él sea la honra y la gloria. Pero que ya quiera caminar hasta diferente porque ya no vivo en, ya no quiero decir qué colonia porque no vaya, pero ya no vivo en el Cascajal, ahora vivo en el fraccionamiento Loma Alta, donde vive el gobernador y el rector. ¿Y eso qué? ¡Qué bueno! Pero eso no debe cambiar nuestra vida. Judas, sin darse cuenta, porque Satanás, que el Señor lo reprenda, es muy hábil, es muy astuto. Entró en él y Juan, que tenía su propia forma de analizarlo, mire lo que nos dice: después del bocado, Satanás entró en él.
Qué tremendo, hermanos, cuando a veces sin darnos cuenta cometemos errores, pero hay indicadores que van anunciándonos que vamos mal. Y mire, nosotros, nadie nos engaña, nosotros sabemos cuando realmente estamos mal delante de Dios. David decía: contra ti solo he pecado. ¿Se acuerdan del gran rey David que decía: líbrame, Señor, y perdóname aún de los pecados que me son ocultos? Porque a veces sin querer cometemos pecado. A veces sin desearlo, sin anhelarlo, cometemos errores. Por eso Juan en sus últimos documentos nos dice: hijitos, si alguno ha cometido pecado, recuerden, por favor, no se les olvide, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo, el justo, el santo. Después del bocado, Satanás entró en él. Satanás entró en él. Quiero llevarle solo rápidamente a ese cuadro de que algunos, como dije hace un momento, nos sentimos como los intocables, de que nadie nos va a hacer nada, y algunos hasta llegan a enseñarles que ya una vez salvo, siempre salvo, y usted no. Hermano, este cuadro nos denuncia lo contrario. Acuérdense de uno que se llamó Samson, ¿se acuerdan? Se caía y se levantaba y volvía y jugó, pero jugó un cristianismo, jugó con Dios y le hizo al cuento, así como algunos que a veces como vemos la misericordia de Dios, y a veces llegamos a pensar: es que nadie me vio. ¿Quién sabe? Sí lo vieron, pero como ese hermanito es tan bueno, dice: pues ¿qué gano con decir mejor? Nadie me vio. ¿Quién sabe? Estamos grabados por todo. Y Samson dijo: me levantaré como las otras ocasiones. Dios estaba con él. Jugó, pensando que siempre iba a ser así. Hermanos, no debemos excedernos en nuestros límites. Llegó el momento en que dice la Biblia: Jehová se apartó de Samson. ¿Qué tan cerca está Dios de nosotros, hermanos? ¿Podemos sentir su presencia? ¿O ya no la sentimos? Todo lo que hacemos ahora solo es profesionalismo. Es una liturgia aprendida, memorizada, pero ya no buscamos el que realmente la presencia de Dios se haga sentir entre nosotros. Eso es muy peligroso, porque Satanás lo va a aprovechar para acomodarse y hacernos, hermanos, caer en esas trampas que son muy peligrosas para nosotros. Y Samson dijo: me levantaré como las otras ocasiones. Pero Jehová se había apartado de él, porque él quiso engañar a Dios. Yo pregunto, hermanito, nuevamente: ¿podremos nosotros engañar a Dios? Jamás. Y ya no pudo levantarse, porque el compromiso que habían hecho con él ya no lo tenía. Se llenó de soberba, de altivez, se llenó de prepotencia, se creía intocable. Y cuando reaccionó, se dio cuenta de que ya no tenía aquel pacto que había hecho desde antes de nacer su madre con Dios. Judas cometió el mismo error. Juan lo contempla de esta manera. Pero vayamos a otra cita para ir avanzando. San Mateo capítulo 26, cuando Judas traiciona a su amigo del alma. Qué tremendo este cuadro de San Mateo, por favor, hermanos, capítulo, les dije, 26. Y vamos a leerlo juntos para disfrutarlo. Desde el verso 47, mientras todavía hablaba, Mateo 26, les dije 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, y subraya, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos,
de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Es interesante la ternura de Dios, el amor de Dios, la ternura de Jesús. Y enseguida se le acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro. Y le besó. ¿Y qué le dijo Jesús? Vea cómo le dijo Jesús. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Qué tremendo, ¿no? Amigo, ¿a qué vienes? Este fue, hermanos, la caída de un hombre no se da de la noche a la mañana, se da paulatinamente, va en un proceso. El problema de muchos, y lo he visto en mi trayecto como pastor, de algunos que quisieran regresar y me dicen llorando: no puedo, no sé cómo, ya lo intenté, créalo, ya no sé cómo, ya no sé de qué manera. Perdóneme, pastor, pero un bello matrimonio que aquí venía hace tiempo, ella fue, me dijo: yo no puedo ser cristiana, pastor, realmente, perdóneme, pero y si algún día voy a una iglesia, nunca podré ir a una donde usted pastoree, porque antes teníamos la bella costumbre, ¿no?, de cantar al iniciar el Padre Nuestro. Hoy ya lo perdimos, creo que debemos retomarlo. Pero cantábamos el Padre Nuestro, Padre Nuestro. Y ella decía: cada vez que yo escucho la palabra Padre, a mí se me revuelve el estómago y me siento incómoda, porque yo odio a mi Padre, lo aborrezco con toda el alma. Yo estoy aquí porque alguien me invitó y me dijo que Dios podía cambiarme, pero créalo, yo no puedo ser cristiana. Eso de perdonar y de honrar a papá como principios que ustedes manejan, realmente yo no puedo, perdónenme. Porque yo a los 9 años fui maltratada por mi propio padre. Y eso no lo olvido jamás. Él ya está viejo, pero yo jamás he vuelto a verlo. Yo no puedo servir a Dios. Como a veces Satanás, hermanos, nos atrapa, nos secuestra, nos encarcela en un pasado lleno de tristeza. Y no digo que no es cierto, ni tampoco digo que es fácil superar esto, pero todo es posible si nosotros buscamos a Dios, que es el Dios todopoderoso. ¿Se acuerdan de aquella mujer? Solo para darles un clip de aquella mujer que solo en la Biblia se le conoce como la mujer adúltera. La llevaron y su marido consintió esto porque le dieron dinero para usar a su mujer como una forma para tratar de cuestionar el ministerio de Jesús. Y el marido, como recibió la oferta, permitió que su esposa fuera tratada, porque él era un vividor, era un mantenido, y arrojaba a su esposa a ese tipo de vida, de fornicación, de adulterio, de prostitución. Era un vividor. Y ahí se enfrenta nada menos que a Jesús. Y cuando parecía que era el final de esta mujer, porque él la traicionó a su mujer y la llevó a su destino de muerte, ustedes han de recordar que ellos decían: la ley dice que una mujer así debe ser lapidada, debe ser apedreada. La ley de Moisés dice. Hay quienes todo argumentan con la Biblia, pero ¿qué dice el corazón? Qué lindo es el amor de Dios, que Él nunca avergüenza a nadie, a pesar de los errores que hemos cometido, a pesar de las fallas que hemos tenido, a pesar de los desniveles donde hemos caído. Fíjese cómo le dice Jesús a su amigo: ¿a qué has venido, amigo? Y aquel llega y hasta 2 besitos le dio. Proverbios dice: es mejor el amigo, el beso del amigo. Y uno se queda, hermano, sorprendido, porque Jesús, lo que ellos decían era cierto.
Pero lo que estaban haciendo era hipocresía y era mentira. Y a veces nosotros sin querer caemos en esos renglones. Lo que decimos es cierto, pero como lo hacemos es hipocresía y es engaño. La ley dice, y Jesús no los ignoró, sino que los atendió, pero de manera diplomática y a un nivel de altura. No los confrontó, sino simplemente les dijo, ¿se acuerdan? El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y se volteó y ya de rato dijo, ya no se oyen voces ni ruido. Dijo, ¿dónde están los que? Pero antes de hacer esto, Jesús confrontó al marido y le dijo, te conozco, porque ellos eran de Galilea, de donde venía Jesús. Y le dijo, te conozco y sé quién eres y a qué te dedicas. Y el tipo salió corriendo y la mujer se quedó sola. Usted puede quedarse solo, podemos quedarnos solos, usted puede quedarse sola, pero si Jesús está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dijo, Señor, se han ido todos, desde el más viejo hasta el más joven. Dijo, bueno, pues ni yo te condeno. Vete en paz, mujer, vete en paz. Dios te bendiga. Qué grande es el amor de Dios. Yo no los veo emocionados, qué bueno, pero los veo convencidos. ¿A qué vienes, amigo? ¿A qué vienes? Qué interesante que a pesar de todo, quiero llevarlos al desenlace final de este personaje histórico. Vayamos por favor a San Mateo capítulo 27. El desenlace final de este personaje histórico, capítulo 27, verso 3 al 10. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, él estaba consciente del mal que había hecho. Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata, ¿dónde las arrojó, hermanos? Este era otro pecado también imperdonable para aquellos que cuidaban mucho la ley. Salió y se fue. ¿Y qué dice? Y se ahorcó. Y los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlos en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Y así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como ordenó el Señor. Ahora fíjese, ya para terminar, Judas cometió un error. Póngame atención, por favor. Judas cometió un error al concentrarse en el acto que había cometido como un gran pecado. Ese fue el primer error de Judas. Judas se concentró ahí. El segundo error es que su remordimiento se dirige a la gente equivocada en lugar de buscar de Dios. Nuestra conciencia, mis hermanos, muchas de las veces se convierte en nuestro peor enemigo. Cuando ésta se cauteriza y aunque reconoce su error o su pecado, es imposible salir de ahí. Porque sabemos que Dios puede hacerlo, pero no creemos que pueda hacerlo con nosotros. Si nosotros leemos
El versículo 4 del capítulo 27 nuevamente, por favor, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Al mirar Judas el cuadro tan horrendo de su amigo, se arrepintió. Se arrepintió. Lloró también, igual que Pedro. Pero saben una cosa, hermanitos, que Judas, el traidor, al verse en su círculo interno, se convirtió en su peor verdugo. Aunque Judas, hermanos, repudió su mala acción, sin embargo, su reacción de ira, su reacción de enojo, su reacción de frustración, lo hicieron ir a suicidarse y a su ahorcamiento. Judas lo que tenía era remordimiento más que arrepentimiento. Y a veces el problema de nosotros es ese. Cuando nosotros hay remordimiento es bueno, pero a veces el remordimiento solo nos entretiene, pero el arrepentimiento nos lleva a un cambio de conducta, nos lleva a un nivel de vida espiritual superior. Por eso Judas, ¿usted cree que los demás apóstoles no había en ellos también ese enojo, esa ira por no haber estado cerca del maestro? Qué vergüenza cuando lo vieron caminar sobre la orilla de la playa, como le llamamos nosotros, en la orilla de la playa, aunque no es playa, es un lago, el lago de Genezaret, el lago de Galilea. Solo hay piedras, hermanas, solo. Ahí hemos estado. Y uno se queda porque uno piensa que es arena de playa, es un lago lleno de piedras. Y cuando lo vieron caminar y vieron que encendió una lumbre ahí, y ellos andaban pescando, porque Pedro los llevó a todos, menos a Judas, porque Judas ya había terminado. Un joven con unas brillantes ideas, con buenos proyectos, ¿cómo es que llegó a ese desenlace final? Porque Judas sí llegó el momento, hermanos, donde entendió, comprendió, y ahí lo vemos: he pecado entregando sangre inocente. Pero el problema de él es que no fue al lugar correcto. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que el Señor no lo hubiese perdonado? Claro que sí. Claro que sí. Cuando yo veo la imagen de Judas, hermano, yo veo la imagen de los peores criminales de estos últimos años en este hermoso país que es México. Varios de ellos. Y yo he oído gente y hasta predicadores, consiervos, amigos que dicen: ese tipo no tiene perdón. ¿Y quién dice? Si Dios no quiere que nadie se pierda. Yo sé que cuando hablo esta historia, los más jóvenes, como Rom, a lo mejor no se acuerda, pero de aquel que le decían el mocha orejas, es otra generación. ¿Sí te acuerdas, Rom, de él? Tú no eres tan joven, Rom. Era terrible, era sanguinario, peor que estos. Y cuando lo tomaron preso, el que da las noticias el viernes en el canal de las estrellas, ¿cómo se apellida este? Solo es Arévalo. Entonces era un entrevistador de la calle. Le preguntó: ¿y usted cree? Cuando él dijo: ya no hay más preguntas. Le preguntaron de todo. Porque él cortaba las orejas y se las mandaba a sus familiares recompensa. Si no, le mandamos la que sigue, y así. Criminal. Como hace poco escuchábamos a uno, no le voy a decir el nombre de cómo era porque todavía está vivo, cuando se muera les digo. Pero cuando le preguntan: ¿y usted como cuántos ha matado? Pues creo que como unos 300, dijo. Y no le remuerde la conciencia, dijo: no, es que esos merecían morir, eran más malos que yo. Pero otros, dijo: bueno, otros sí me equivoqué, pero
Pues ni modo, estaba en el lugar equivocado, pero tranquilo. Y mandé matar a otros 300. Y me faltaste tú, dice, porque estabas en la lista, porque tú me traicionaste. Y los traidores no deben vivir. En la entrevista, eso hace unos meses, hace unas semanas, hermano, no hace mucho. Y a este tremendo, cuando le preguntaron, ¿y usted cree que Dios le va a perdonar? ¿Qué dijo el Mucho Orejas? Dijo, pues para eso está, si no, no fuera Dios. Los periódicos, al siguiente día la nota que más vende: depravado, cínico. Yo lo estaba viendo en el noticiero de 24 horas. Yo todavía no era yo creo ni predicador. Dije, ¿será cierto esto? Yo leí un libro que se llama Los Malditos. Aquí lo tengo, si quiere usted leerlo se lo presto. Escrito por un periodista michoacano que uno de los presidentes lo mandó a la cárcel por 6 años porque era un estorbo en su sistema. Y él se encontró con el Mocho Orejas, y sabe que el Mocho Orejas lee la Biblia todos los días y se convirtió al evangelio y es cristiano. Aunque usted a lo mejor usted allá en el cielo no va a ver a San Raúl, pero sí va a ver al Mocho Orejas. Porque cuando nosotros nos volvemos a Él, Él se volverá a nosotros. Si tus pecados son rojos como, vendrán a ser como. Grande es el amor de Dios. No nos equivoquemos, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Si nos volvemos a Él, Él se volverá a nosotros. Pregúntenle a Pedro. Lloró amargamente para cuando miró aquel rostro maravilloso, todo golpeado, todo lastimado, todo desencajado, porque lo golpearon como a un animal, nada menos que a Jesús. Pero la mirada de Jesús fue tan tierna que hizo que Pedro reaccionara. Y en aquel nuevo encuentro, el reencuentro de Jesús con Pedro en el mar de Galilea, en las orillas del mar de Galilea, en aquella entrevista personal: ¿me amas, Pedro? Qué lindo es el amor de Dios, hermano. Judas se equivocó. Judas no se acercó de manera correcta. Le ganó su conciencia. Se quedó encerrado en su desgracia. Volvámonos a Dios y Él se volverá a nosotros, porque Dios es amplio en perdonar. Cerramos esto. ¿Se acuerdan ustedes del apóstol Pablo? Que dijo, si hay uno de los más grandes pecadores, dijo, yo soy el primero, porque yo perseguí a la iglesia y ordené la muerte de muchos de esos hombres santos. Pero el amor de Dios me alcanzó, que hasta Jesús vino personalmente en aquella visión a decirme: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Caí hasta el suelo, quedé ciego, pero Dios envió a su hijo Ananías para que orase por mí, y las escamas que había en mis ojos se cayeron. Y me di cuenta que lo que yo hacía estaba en un error, que Jesús vive, que Jesús vive, que Jesús murió pero resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, como lo dijo precisamente Esteban, que yo vi cuando Esteban fue apedreado. Hermanitos, no hay nada más grande que el amor de Dios. Quizá las consecuencias de traicionar a un amigo es grande, pero es mucho más grande el amor de Dios. Cierre sus ojitos ahí donde está. Oremos juntos. El Señor está aquí con nosotros, créalo. Y Él le pregunta a su corazón: ¿qué quieres que haga contigo? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer yo por ti? Hermanos, hay cosas del pasado que todavía nos hacen llorar. Es triste eso. Hay cosas del pasado que todavía tienen secuestrada nuestra felicidad.
No es posible que camine así, es muy peligroso. Por eso Judas no pudo volverse a Dios. No se trata que él podía hacerlo, pero se equivocó. Es necesario que entendamos que el amor de Dios es grande, amplio para perdonar. Amplio para perdonar. Ayúdanos, Señor, a entender tu voluntad. ¿Sabe que Judas, le decían a ellos Judas el Iscariote, porque eso viene de un apodo que algunos atribuyen al sobrenombre de la palabra griega sicarios? Y Judas era un asesino. Pertenecía a los celotes, una fracción de resistencia judía por la ocupación de los romanos. Y de todas maneras Jesús lo llamó y le dijo: sígueme, Judas. El Señor sabe quién eres, qué haces, qué piensas. Y de todas maneras el amor de Dios se extiende para abrazarnos. El Señor entiende nuestros intentos de levantarnos una y otra vez. Pero Dios quiere que digas: ya basta, yo quiero permanecer firme. Yo quiero ya dejar de ser las mismas cosas de antes y cambiar. Y el Señor dice: si tú estás listo, yo estoy listo para ayudarte. No temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios, dice. Siempre te ayudaré. ¿Quiere estar en pie conmigo unos minutos, por favor? Vamos a alabar juntos a Dios con esta hermosa alabanza que estamos oyendo. Tú eres una mujer importante para Dios, créelo. Quizás sientes que no te valoran, que no aprecian tu trabajo, tu entrega, tu dedicación. Dios sí lo valora. Quizá tú como hombre sientes que no eres valorado. Todo el trabajo que haces, todo el esfuerzo, toda la entrega, Dios sabe de eso y Dios va a honrarte. Quizá tú en casa sientes que no eres valorada como hijo. Sientes que eres ignorada. Sientes que eres ignorado. Jamás te des por vencido. Adelante, es el momento de hablar con tu Dios y decirle: aquí estoy, Señor, nuevamente. Quizá toda tu vida has recibido esas miradas de desprecio, de burla, de sentirte hacer menos. Pero Dios está aquí para ayudarte. Levanta tu corazón, levanta tus manos y canta esta bella alabanza. Espíritu Santo, guíanos, ilumina nuestras mentes. Gracias, Señor. Mi sed, llama de fuego, Ven y purifícame. como paloma con tu gracia, hoy desciende, como aceite derramado. Bendice cada hogar, cada familia. Bendice cada joven, cada niño que están en este santo lugar, Señor.
de agua viva, sacia mi sed.